estar, hola, hola, hola. Ay, Somos. sí. Bueno, Estaría buenísimo. ¿Cuarto episodio o tercero? Cuarto. Cuarto. Este es el cuarto episodio. Ok. Hola, bienvenidos a BIM con Chile y Limón. Esto es un podcast donde pretendemos agregarle mucho picor del bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. Bienvenidos al cuarto episodio, donde vamos a estar hablando de roles BIM, cómo lo aplicamos y cuáles son sus responsabilidades. Muchas gracias y bueno, recordemos que este es un podcast que está en vivo gracias a Edificación Virtual en México y BWise en Chile y pues bueno, ofrecemos soluciones BIM, implementación, consultorías y transmitimos todos los sábados y pues muchas gracias por escucharnos y recuerden que pueden descargar nuestros podcasts y nuestro video en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Entonces, pues bienvenidos a este cuarto episodio. Nosotros somos Amairani Pérez. Carlos Jiménez. María de los Ángeles. Y Sebastián Quiroz acá. Muy bien, Perfecto. bienvenidos. Ok, entonces, conversemos. Roles BIM. Roles BIM. Qué Sí, buen tema. quedamos Oye, de hablar ya, de roles. Sí. Disculpen, primero, hoy es el día, bueno, no, hoy cuando estamos grabando, hoy 4 de julio, De agosto. De agosto. es el Día del Arquitecto en Chile. Así que, muy bien. feliz día, Sebastián. Feliz Yay, día. Feliz día a ambos. felicidades. Oye, pero ¿hacen algo realmente, si es significativo o algo así, o nada más es... No sé, ¿en México Como en cuándo nos México. toca? Es que en En México hay octubre, dos, el 1 de octubre, creo. pero hay dos fechas importantes, ¿no? El Día de la Santa Cruz, Sí, que pero es no, como... ese no es. Pero es el día Son del los albañil. arquitectos. Exacto, Es el bueno, día del albañil. yo conozco mucho arquitecto Ah. albañil. O sea, sí, pero no. Ese ya lo compartimos con ellos, pero es Mira, de los yo albañiles. tengo un poco de historia porque justamente estoy en un grupo así. El 4 de agosto de 1942, la Fundación del Colegio de Arquitectos de Chile decretó este día como Día del Arquitecto. Pero en el 2008 fue que se aplicó el título de arquitecta. Entonces, un comentario, una noticia feminista. Muy bien. Felicidades. Qué tarde, ¿no? Qué tarde. La otra vez que estábamos 2008. censando, por ejemplo, para los ingenieros, porque hay todavía, no sé allá en Chile, pero aquí hay, o hubo, mucho el tema de salir con la carrera o la licenciatura de ingeniero arquitecto. No sé si allá aplique. No tienen un título que sea ingeniero Ingeniero, arquitecto. el título era ingeniero arquitecto. No sé qué cosa significaba eso. En México Pero le ¿Era decían los como trolebuses más en la UNAM. ingeniero o era como más Pues arquitecto? tenían formación de ingeniería en el tronco común, pero terminaban o se especializaban ya en la parte de arquitectura. Entonces nacían tronco común con ingenieros y eso digo, no sé qué tan bueno o malo, la verdad no sé, pero aquí hay muchos todavía, sobre todo de generaciones más pasaditas a mi edad, que salen con ingeniero arquitecto. Es que es algo del poli, ¿no? Bueno, no sé si todavía siga, pero es algo del poli. Porque en la UNAM Pero era en ingeniero. Europa igual siguen estando esta mezcla, así como arquitecto ingenieril, por decirlo así. Bueno, y ahí Sí. igual estamos hablando como de un rol medio que Pero ahí puede les ser va. muchas cosas. Pero ahí les va, lo que iba es, aquí censamos que el 90% de los ingenieros, o 95, no, 93 más o menos, son hombres. O sea, hombres en ingenierías. Y en arquitectura se ha visto pues ya un cambio muy fuerte, pero sí, todavía cuando había ingenieros arquitectos, pues no había muchas mujeres ingenieros arquitectos. Claro. Eso sí, no conozco mujeres que tengan el título Yo de, sí. ¿sí? de ingeniero Una arquitecto. doctora en evaluación de inmuebles históricos. Ella es ingeniero arquitecto del Poli y tiene muchos doctorados y certificaciones. Y por lo que entiendo fue una vida muy dura para ella desenvolverse como Claro. ingeniero arquitecta, porque igual tendrá como 50 y piquito. Y también, o sea, tiene un carácter muy fuerte, pero porque la vida laboral, la vida profesional fue muy dura para ella. Llevar obra, dirigir obra, hacer su Eso, doctorado. entonces estos ingenieros arquitectos eran más como para dirigir obras y hacer esto mezclados con... Yo creo que es un rol bastante cercano al que estaba hablando Sebastián, que era Lito, aquí en Chile, que es como esta persona que es el que protege los intereses del arquitecto en la obra. Y que lo vamos a retomar ahorita con lo de los roles Los BIM, roles. ¿no? No, principalmente del mandante
para fusionar lo que se diseñó, Exacto. que se construya correctamente. Eso es como el rol del Quizás eso hito era un poco el inspección ingeniero técnica ahora. arquitecto. Ingeniero arquitecto es Oye, como demasiado. pero bueno, ¿ustedes saben el significado de la palabra arquitecto? ¿No? Ah. No. Bueno, Oye, yo estamos tampoco, en un no, no, sí sé. podcast de cultura. Sí, muy educativo. Bueno, pero tiene que ver con qué es la persona que dirige la obra. Esa es ¿Pero qué la palabra. significa? Así, etimológicamente, ¿qué significa? Etimológicamente viene creo que del griego. A ver, voy a buscarlo porque no lo tengo Ya perfectamente. lo puse en aprietos. Ok. ¿Para qué le preguntas? Aquí está. La palabra arquitecto proviene de dos palabras griegas. Archos, que significa principal, y tecton, que es obra. Literalmente, un arquitecto es Claro. el jefe de la construcción. Y es que antes teníamos ese poder, o sea, antes el arquitecto diseñaba, pero lo construía y tenía ese poder de hacer todo, ¿no? Y ahora hay una gama muy Éramos distinta. todólogos. Éramos todólogos. Sí, teníamos o sea, realmente el poder. Hablabas al arquitecto y era el arquitecto, era la persona que iba a solucionar un problema de 0 a 100, que era la construcción completa. Se ha Ahora hay perdido un mucho. meme muy cómico que aparece como un perro muy grande así primero y luego aparece un perro ¡Ay, chiquitito. sí! Me parece muy cercano a esto, como antes arquitecto, ay, hacía toda la obra y diseñaba y hacía todo y ahora, ay, que estoy aquí en Amar, Revit. aquí Kat se cerró. Sí, Fíjense, Cat se apagó. lo curioso es que ahora, o Sí. sea, quienes saben hacer BIM bien, saben que es una representación, ¿no? O sea, una semejanza lo más posible a la construcción. Y de hecho, si pueden construirlo virtualmente, que esa es la esencia de esto, poder prever errores y, ¿no? Definir logísticas. Y entonces, cuando la persona encargada en ver el desenvolvimiento de una obra de forma digital, pues va a también tener que ser un arquitecto o ingeniero que sepa diseñar, que sepa coordinar y que sepa construir virtualmente para que la ejecución sea mucho más lean o limpia. Y va a tener que tener algo que tiene María y no sé si tú, Sebastián, lo del Lean con BIM, Lean Construction, Last Sí, Planner y todas estas metodologías para poder planificar antes, generar claro. sprints de avance antes de meter la pata como le estamos metiendo en México, donde Es Bueno, estamos algo, Y en el en hoyo. Latinoamérica. ya es viene algo el que se ha Lean con chile y perdido. limón, ¿ah? ¿Sí? Ah, sí, hay que ¿Qué decía ponernos Ami? al tiro. Que sí, es algo que se ha perdido precisamente y por eso hemos tenido, o sea, hay un punto en el que diseño y construcción están totalmente aislados y es lo que comentaba Carlos, están tan aislados que por eso cuando llegamos a obra hay muchísimos cambios, muchísimas reinterpretaciones del plano, hay muchísimas deficiencias porque quienes diseñan o quienes dibujan o quienes modelan no tienen nociones de construcción. Y es ahí donde se Y ni les pierde. interesa a mí. Luego uno es así como, pues yo hice mis columnas corridas completas como si fuera una columnotota de 55 Pero metros ¿por colada, qué? así, o Sí. sea, porque no nos forman desde la universidad, desde de la parte básica, no nos forman para poder construirlo. Y es donde Nos se fueron para ser perdió. dibujantes. Exacto. Y regresando un poco a la definición de arquitecto, pues deberíamos de estar controlando la obra, si no en físico, porque implica otras cosas, pero sí en digital, ahora que tenemos todas las soluciones bien para hacer una obra Sí, digitalmente. yo hace un tiempo atrás también le decía a los arquitectos, cuando empezaban como a entender el tema BIM, así como realmente más que ArchiCAD o Revit, lo que sea, le dije, esta es la gran oportunidad del arquitecto para retomar la gobernanza de los proyectos Claro. eh, y, bueno, no hacerse como, oh, yo soy el dios de este proyecto, pero sí poder coordinarlo, entenderlo y ver cómo su proyecto, porque como tú decías antes, los proyectos los hacían completos, no, obviamente no tenían BIM, pero ya podían decidir por dónde podía ir quizá alguna tubería, no sé, alguna cosa así. Bueno, ahora con el BIM yo entiendo que el arquitecto puede tomar esas cosas y decidir de mejor manera cómo es su proyecto, por dónde va a pasar una tubería y que no le aparezca en obra, estas cosas. Ya Algo sé, ibas a decir, Armi, que Justo iba por ahí que está bien que no hay que, tampoco hay que no nos deben malinterpretar de que tenemos que ser todólogos y nosotros saber todo, ¿no? Sino lo que comenta Sebastián, de tener nociones de cómo se hacen, cómo se va a desenvolver la obra para saber qué decisiones tomar. Si bien no vamos a ser súper expertos en el rubro de la construcción, sí tener esas nociones que nos van a ayudar como a prever esos errores que pudiéramos
Y, tener para evitar. Exactamente. y yo creo que ahí cuando la gente lo ve, en una experiencia que tuve cuando empecé con BIM, era cuando no sabíamos si la tubería pasaba por algún plafón o algún cajillo, no sé cómo le llaman allá en Chile, cuando está la tabla roca, y nada más, y estaban medio vislumbrando cómo le hacerle más o menos, y de repente levantamos el modelo BIM y dijimos, oye, ¿cuánto mide la tubería? Tal. Entonces, se dibujó. Entonces, y ya así, dejen de lucubrar por allá, nada más miren la pantalla, midamos y cabe o no cabe, pero lo que ayuda es a Claro, visualizar las cosas. Y ahí es cuando los expertos pues entran en juego porque pues pueden ver y pueden medir y pueden tener pues como Justo. todos los elementos. De hecho, Gaudí era quien en vez de planos, Gaudí hacía maquetas. Sus Maquetas. obras eran tan Claro. complejas que él no había BIM en ese entonces, pero él hacía sus modelos para poder visualizar Y esas. calcular. Exacto. Y claro. calcularlas. Exactamente. Sí. Oye, bueno, ahí es cuando yo critico, y ahora entro en tema de los roles, principalmente, y bueno, después comentamos todos los roles, pero lo que yo critico harto en estos momentos, que se está dando yo, creo, una discusión fuerte, o sea, a mi punto de vista, es el tema de la modelación BIM, que está lleno de cursos de modelador, está lleno por todos lados de cursos de modelador BIM, pero no enseñan lo que tú dijiste, Carlos, que es la base de la construcción BIM o la construcción del modelo virtual, eh, claramente edificación virtual, porque tiene que tener unas nociones. ¿Por qué lo cuento? Y ahí, si quiere, empezamos ya a conversar temas realmente, definimos cada uno de los roles. Es porque inicié un curso de Revit hace unas semanas atrás, y lamentablemente yo también soy profesor, por lo tanto no siento no sé cómo decirlo, la educación de criticar a un profesor públicamente, pero lamentablemente se equivoca en cómo llevar a cabo el tema de modelar un proyecto desde cero. Si bien obviamente yo puedo entender que estamos levantando un proyecto CAD, que obviamente por lo general no se hace, o sea, no se hace en la obra, en el día a día, sino que para iniciar está bien. Ya lo hacía con herramientas que no deberían ser. No se entiende de que la modelación BIM son entidades paramétricas que representan un objeto físico del modelo constructivo real. Por lo tanto, encuentro que están muy al debe los profesores de modelación BIM, porque no se entiende realmente el concepto BIM, el concepto de edificación virtual de esto. No Sí. sé qué piensa usted. Es que pues, el tema, o sea, nosotros tomamos el término de edificación virtual porque toma o engloba toda la parte de, o sea, es como el panorama o la gama completa. Y sí, tienen razón. A ver, ¿quiénes están ofreciendo los primeros cursos de BIM? ¿Quiénes son? Que no sean Las las casas de universidades. software. Exactamente. Las Y desde marcas de las software, y claro. desde ese punto de vista, ¿cuál es el mercado más consumista? Pues el que puede modelar. Entonces están centrados en decirle a BIM Manager a una persona que modela, cuando el manager no mete las manos en el modelado. Y No. hay una incomprensión total porque el BIM Manager necesita controlar la calidad, ¿no? Desde lo más básico que sería el costo, tiempo y el desempeño del proyecto, pero no puede hacer las dos, ¿no? No que puede ser juez y parte, ¿sí? De poder modelarlo y ser el experto modelador y ser el BIM manager que va a controlar un grupo de personas, porque para eso es manager. Lo que no forman las casas de software son líderes con capacidad de toma de decisión, sino forman técnicos especialistas en un software en particular. A eso le llaman BIM manager porque le dan 70 horas que ellos cobran, seguramente Claro. parte del roster de venta, y eso le están llamando BIM manager. Cuando existe una gama muy distinta donde sí participan la gente de software, sí participa la gente de TI, sí participan los usuarios que van a recibir el producto, llámense los constructores, y esos forman parte del equipo de trabajo. Claro. Entonces, Y pues, lo que pasa también es un tema que aquí lamentablemente que se cruzan muchas cosas que tenemos que tratar de empezar a definir y separar, y vamos a tratar de verlo. Pero, por ejemplo, también cuando yo iba y les hablaba de un software a un arquitecto, ellos todavía tienen la maqueta en la cabeza. Los arquitectos, estoy hablando de oficio, o los que están saliendo, que tienen esto de que voy a hacer casas tipo, no sé, largas, bonitas. eh, entonces, ¿qué pasa? Que tienen como este concepto de ver la maqueta como ellos quieren, por lo tanto construyen de cualquier forma.
lo que me pasaba en este curso, que realmente querían hacer algún techo inclinado, querían, y ocupaban cualquier herramienta que les ayudaba a hacer eso. Entonces yo pensaba, pucha, ocupemos SketchUp, entonces no necesitamos BIM si tú quieres hacer cualquier cosa o diseñar cualquier cosa sin una lógica constructiva. Entonces, ¿dónde está ahí el límite entre ya, comencemos a construir realmente el proyecto o comencemos con un diseño conceptual? Porque también yo critico de las dos plataformas BIM, Revit y ArchiCAD, el diseño conceptual, porque todavía no tienen un diseño conceptual, está Ágil. demasiado BIM. Ujú. Ágil, claro, está demasiado BIM y cómo se transforma el BIM, ahí hay cosas que un poco... Pero es que también yo pienso muy personalmente, tal vez estoy mal, corríjanme, pero yo sí creo que desde que estamos trabajando un concepto, sí tenemos que tener en cuenta la parte constructiva, porque precisamente hay memes, cientos de memes que nos hacen burla como arquitectos, Claro. por eso, de que salimos con cosas bien irreales porque desde un principio no estamos pensando en columnas, o sea, o columnas o cualquier sistema constructivo que ustedes quieran, no estamos pensando en la estructura, no estamos pensando en instalaciones. Entonces, por eso es que nos cuesta pasar de un conceptual a ya un modelo constructivo, porque desde un principio no consideramos esa parte. Entonces, creo que sí, ok, necesitamos herramientas más ágiles, pero también es nuestra responsabilidad como arquitectos, si vamos a diseñar, tener como muy presente el tema constructivo. Siempre, no es algo que viene después, que después lo vamos a integrar, sino es algo que siempre está presente y siempre lo tenemos que tener en cuenta. Claro, pero yo Claro. creo que ahí es algo de que también es mucha responsabilidad de las empresas o casas de software que dan capacitaciones, porque esto no lo Sí. fomentan, como que se saltan ese paso. Es como que Sí. ya aquí tienes un diseño conceptual y ya empezaste a trabajar. Como que ¿Sabes, no María, hay ese lo que paso se saltan realmente la metodología BIM? Si tú puedes también. enseñar un software perfecto, tú puedes enseñarle a tu mamá cómo funciona un iPhone, por decirlo así, que es algo muy técnico, muy aprieta este botón para que resulte esto. Pero como dice a mí también, falta enseñar dos cosas, la lógica constructiva y la metodología de trabajo de BIM. ¿Ya? Y ahí es cuando aparecen muchos roles, porque esto no es simplemente modelador, aquí está lleno de cursos de modelador. También hay cursos de coordinador, hay otros tipos de cursos, pero el modelador BIM, yo critico, aquí lo dejo con chile y limón, no se está enseñando como debería ser el tema de modelación BIM, porque están enseñando un software y no están enseñando una metodología de Es trabajo. que ahí yo tengo que refutar un poco, porque si bien es cierto, no se hace, digamos, de la mejor forma, pero es el único curso que hay. Como que Bien, no hay especializaciones, y no hay especializaciones porque la gente no los quiere tampoco. Sí, también eso iba a comentar, que eso es también lo que no pasa. echemos la culpa solo a los profesores o al sistema educativo, también está en uno esa hambruna, esas Pero yo, ganas de buscar a las ver, cosas. en Chile, ¿cuánto es el porcentaje de gente que hay en BIM? O sea, no sé. A ver, de las personas que Hasta la hacen última encuesta, En CAD hasta y en la BIM. última encuesta, claro, hasta la última encuesta Déjame como que la industria que tenía busco como la un encuesta. 80% de CAD todavía. Aquí hay A la 90, encuesta. 95. ¿No? Sí. Lo único que Claro. pueden venderle es cursos técnicos a los, ¿cómo se llama? A los que están pasando de esta transición, que son los que modelan o dibujan. No van a pasar, pero todavía no hay mercado para lo que tú dices, Sebastián. O sea, claro, el dibujante es dibujante, ¿sí? El coordinador coordina, el gerente gerencia y el director dirige. O sea, eso es súper claro. No hay, pero todavía no hay mercado para esos cursos, o hay muy Y poco yo creo mercado. que, claro, y también yo creo que, y eso es un comentario también mío, así como el que dijo a mí, la personalidad del arquitecto tiende a ser de que cuando aprende algo, ya cree que lo sabe todo. Y eso a mí me pasa, eso te lo digo porque lo he visto en muchos casos acá, de que ya, por ejemplo, saben modelar en ArchiCAD, ya son BIM manager. ¿Por qué? Porque logro hacer esto, porque tengo a una persona que trabaja conmigo y yo la direcciono o la lidero, pero no tengo muchas habilidades que tienen que tener o muchas responsabilidades, porque también va muy a cargo de la personalidad de uno. O sea, por ejemplo, yo no soy buena modelando, porque lo he probado y la verdad es que aunque lo hago,
no me gusta. O sea, lo hago de forma obligada. Y eso va a desencadenar un bajo desempeño en el tiempo que yo vaya a estar. Pero es que muchas personas se obligan a hacer cosas nada más por la palabra BIM manager o la palabra modelador o la palabra coordinador. Porque lo ligan mucho a los roles, a cargos o a títulos. Exacto. Y eso no va por ahí. ¿Cuáles son los roles que debemos de, a ver, para la gente que nos está escuchando, cuáles serían los roles que deberían de tener en cuenta en una oficina BIM? Pues hay Bueno, varios, pero podríamos Los del basarnos estándar, por ejemplo, porque, los o sea, BIM, nosotros aquí en Chile nos regimos con este estándar. Hasta el año pasado había modelador, BIM manager y director. Y el BIM manager coordinaba. Entonces el BIM manager también era coordinador. O sea, Entonces, pero el ahora BIM Manager modela en los estándares chilenos que ahorita lo pone no AMI. debería, pero lo hace. O sea, yo conozco BIM manager que modelan. O sea, Yo creo, BIM manager autodenominados, digamos. sí, es que y hay mucho esta mezcla porque el BIM Manager produce, o sea, hay una incomprensión muy grande en lo que es producir información, o sea, producir valor para una empresa, porque luego la gente dice, bueno, quien me hace el modelo es el que tiene el valor, pero gestionar un modelo para la construcción tiene mucho más valor la gente que no lo modela, pero lo dirige, que la gente que lo Claro. modela, porque modeladores va a haber muchos, ¿no? O sea, y como vemos ahorita, a ver, en esto que vamos en pantalla, hay, para los que nada más nos están escuchando, hay 5 tipologías o Roles. 5 Cinco roles, roles. ¿no? Que empezamos desde la dirección, vamos a empezar desde arriba, dirección en BIM. ¿Quién es el que va liderando o fomentando que toda la organización vaya acorde a las reglas, las normas, los estatutos, obviamente apegado a un foco de negocio? Y pues, y habla inclusive de la experiencia que debe de tener en gestión estratégica, no modelado, gestión estratégica, Liderazgo. liderazgo, y entender a la organización. O sea, parece muy, Claro. muy sencillo, pero un modelador con 155 horas del software que ustedes quieran está súper lejos de llegar a ser un director bien, Obvio. pero No, y bueno, lejísimos. y si tú pasas ese es como el más importante. Ujú. El segundo más importante vendría siendo el Revisión. gestor, que el gestor es el que más hace, pero porque tiene bueno, si vemos en sus competencias, tiene que ser una persona responsable de la estandarización. Entonces esta persona tiene que saber de estándares. Sí, ¿Cuál es que Tiene que estamos eso saber viendo? de ¿Estamos viendo el ya, ya. segundo? El gestor BIM es el No, lo- o sea, quinto. El los último. hablo como O sea, vimos el el- director ¿cuál es el orden? y vemos el primero el primero en el escalafón, Los o dos sea, extremos. exacto, los dos extremos. como por ejemplo lo que hablamos en el episodio pasado, esbozamos un poquito de estos temas de gestor. El gestor BIM tiene que tener una experiencia, no sé cómo decirlo, pero gigantesca en muchas cosas. Hay manejo de personas, hay manejo de equipo, hay manejo de software BIM. Y otra cosa que lo hablamos en el capítulo pasado, manejos de informática, quizás de programación, Sí, quizás claro. de entender las lógicas de transmisión de datos entre equipos. Entonces, saber Revit, saber ArchiCAD a un nivel experto no te hace BIM manager, eso es imposible. En mi, en mi, No. en mi experiencia, con quien había que tener cuidado es con la gente que dice que sabe modelar y viene diciendo que sabe modelar porque entonces entra una organización con una cultura distinta y seguramente un foco de modelado distinto a lo que buscan y hace un desastre si no hay una persona que coordina. Es bastante peor, la persona que coordina, si no tiene el chip de BIM, no sirve para nada porque va a estar revisando planos, ¿no? O sea, todo Claro. todo el producto de valor que hace o sea, y yo me peleé un poco en el gestor BIM, que es una persona que tiene que integrar modeladores, y como bien dice Sebastián, tiene que conocer de liderazgo, tiene que conocer de equipos, de motivación, de estándares, si no, no tiene nada, si no, no es un gestor Claro. como tal. Pero Exactamente. es muy complicado poner a una persona en un rol así, saliendo de la universidad o de algún lado, que tiene pues a lo mejor un tiempo y sí conoce el software, no dudo que conozca el software, pero no va a poder gestionar equipos, porque esa es otra Exacto, habilidad sí, muy distinta. tiene que tener habilidades esta persona, que por ejemplo la habilidad de ser un líder, no todo el mundo las tiene. ¿No? O sea, Exactamente. es como, hay mucha gente que no es líder, aunque quiera hacerlo. Y la Exacto. verdad es que se obliga a hacerlo y empieza a formar un problema dentro de la oficina en vez de ser un aporte. Entonces, también yo creo que va un poco de la humildad de uno. Es como, mira, yo aspiro a esto, pero la verdad es que no lo soy.
yo me voy a quedar como modelador o coordinador, si como lo estaba diciendo yo el capítulo pasado. Uno puede ser orgullosamente cualquiera de estos roles, no porque el gestor BIM sea o el BIM manager sea como el más famoso, todo el mundo tiene que serlo, si también existen varios procesos. Y hay varias habilidades que cada uno desarrolla, que por más, como dices, María de los Ángeles, que por más cursos que tomes y demás, a lo mejor no las vas a desarrollar y vas a desarrollarte mejor en otro ámbito. El punto es como si ser honesto con uno mismo y no dejarnos llevar por un título, que al final del día estos no son títulos, son roles, son funciones que yo voy a desempeñar dentro de una empresa. Funciones, exactamente. Y el gestor debe tener una parte importantísima que debe de conocer, como dijo Sebastián, debe de conocer, si no de TI, a lo mejor a la persona, porque dependes de infraestructura y de equipos, entonces si estás hablando de tecnología, y debes de conocer al experto en tecnología, y debes de conocer al experto en el software que me estás manejando, porque hay muchas cosas que lo primero que vas a hacer es hablarle a esa persona y decirle cómo se hace esto, tengo este problema. Por eso es que muchos softwares dan que luego hablaremos de esto, este servicio postventa, ¿sí? Que hoy apesta, honestamente apesta en muchas de las marcas, o sea, es malísimo su servicio postventa, la cual tienes como una garantía de que hay alguien del otro lado del teléfono que te va a solucionar, porque el gestor BIM no se puede esperar una semana a que las cosas se den, tiene que solucionarlas, pero rápido. Entonces, es muy importante que también tengan esa llave, esa mano, de apoyo de el software como tal. Y teniendo esas dos, creo que el gestor BIM puede apalancar su operación mucho mejor. Claro, ¿no? Y además de saber eso, tiene que saber de metodologías. O sea, sí, claro, totalmente. es como, ok, ya yo entiendo la metodología BIM. Ah, perfecto, Oye, sí sí, sé que es BIM. Que disculpa. saber de diferentes metodologías, ya puedes incluirla, diferentes filosofías, pero o sea, Lean, Agile, todo esto. O sea, el gestor BIM es la persona que tiene que ordenar también un equipo, tiene que ordenar según las habilidades de cada una de las personas, con una comunicación, que yo creo que no muchas personas saben de todas las metodologías, digamos, o no muchos gestores BIM, aquí hablando de Chile, no muchos gestores BIM conocen, por ejemplo, Lean y se llaman BIM Manager. Entonces, creo que hay muchas habilidades o responsabilidades que le hacen mucha falta ahora a un BIM Manager. La verdad es que no sé, no te podría decir qué BIM Manager hay aquí que tenga todo, porque yo creo que los BIM Manager acá pasan de ser a ser modeladores o coordinadores, y eso es lo que se ve en las ofertas de trabajo también. Solicito BIM Manager recién egresado con 2 años de experiencia. Como que Y que sepa No, y manejar también, sepa liderar. este software. Claro, que sepa Revit. Sí. y también la oferta gigantesca que existen de estos másteres por todos lados de BIM Manager que BIM Manager en lamentablemente 3 semanas. hay unos de yo he visto que en serio de másteres de BIM Manager en 6 meses, o sea, Sí, nosotros formamos, o sea, BIM managers, pero en 6 meses. Hay un programa que tienen que seguir para que puedan ser BIM managers, porque definitivamente, es más, ni siquiera deben de conocer el software para empezar a ser BIM managers. Exactamente. Y tampoco lo puedes tomar así como dice María de los Ángeles, saliendo de la escuela ya o sea, tienes también que tener cierta experiencia para poder empezar a formarte como BIM manager. Tienes que cumplir unos requisitos antes, tienes que tener unos conocimientos previos de antes. Es como... a mí me pasa el LinkedIn que veo, no voy a dar nombres, pero gente que conozco que, no sé, yo cuando salí de la U no sabía que ellos sabían BIM, pero de pronto 2 años después ya son BIM, ya se ponían BIM Manager por haber hecho un curso de Revit o de ArchiCAD, lo que sea. Y yo decía, después pensaba, pero, o sea, yo nunca aunque he hecho estos cursos de Graphisoft de BIM Manager, aunque he hecho el magíster de BIM Management en UNED, nunca me he considerado un BIM Manager, o sea, nunca me he considerado ni me he puesto en mi, ¿cómo se llama? En mi LinkedIn BIM Manager, o sea, Bueno, ¿para qué? eso también Ese es lo que... el tema para qué. Oye, lo que yo iba a decir es que, no sé si Carlos comenzó a nombrar algunos, los que están en la pantalla, porque estamos hablando mucho de las cosas que están en la pantalla, que son los roles que tiene Plan BIM para su estándar, que son dirección BIM, revisión BIM, modelación BIM, coordinación BIM y el que estamos conversando que es gestor BIM o BIM Manager, que lo que estamos hablando. Pero alguien dijo por ahí que mucha gente los considera que son una pirámide,
pero lamentablemente eso es un pensamiento demasiado No, errado de ver claro. el BIM, independiente que el gestor BIM tenga gran responsabilidad. El modelador BIM para mí tiene casi la misma responsabilidad en cuanto al modelo BIM que la responsabilidad que tiene aparte el gestor BIM, o sea, el BIM manager. Para mí, en serio, el modelador BIM es casi más importante en lo que es el core, no iba a decir la base, pero en el core de la construcción de un modelo BIM. El modelador BIM tiene demasiada responsabilidad, por lo tanto, a veces tiene que tener más experiencia dominando la puesta de datos o geometrías dentro de un modelo. Por eso que ellos sí tienen que ser expertos en software BIM. Y, claro, ojo, yo quedo ahí con lo que dice ahí, dice, domina el intercambio de información en diferentes formatos, cosas que gran parte de los nadie lo hace. modeladores BIM y donde yo más peleo, es una de las cosas que yo más y Chile le he hecho a esto, porque ayer instalé Allplan en mi computador, simplemente para entender cómo se pudieran comunicar distintas plataformas. Ya tengo en mi computador Revit, ArchiCAD, Edificios y Allplan. Y en los tres estoy tratando de entender cómo trabajan cada uno. Ahora, no quiero ser experto en todo, pero sí, nunca me voy a quedar, yo nunca me voy a quedar simplemente con un Claro, tipo de software. un modelador debe de conocer los formatos de transferencia y poder intercambiar información tanto en modelos 3D como en planos. Debe de saber porque interactúan distinto. El nivel del plano de Claro, información es distinto al modelado 3D. Y yo descartaría cualquier modelador que no supiera hacer una transferencia de este estilo, o sea, al nivel o a usanza de OpenBIM. Si nada más está casado con un software, yo no lo contrataría, por ejemplo. sí, Claro. es que también va mucho a lo que ahora está sucediendo. Mira, por ejemplo, en una oficina donde existe estos roles definidos, gracias a la desinformación, al mal aprendizaje, a la experiencia que se ha tenido, que no ha sido bastante buena, es posible que el modelador recaiga mucho en el coordinador. Es como, ya, voy a modelar esto como sea, por cumplir un plazo, ya que el coordinador BIM lo va a revisar y va a detectar las interferencias y después lo acomodo. Eso también pasa mucho, digamos. ¿Por qué? Porque no existen primero una buena dirección o un buen liderazgo de un gestor BIM para que determine esto. Si también, no sé, debido al desconocimiento que existe de cada uno de los roles, tienden a haber problemas, digamos, dentro de una organización. Entonces, eso que estamos viendo un poco en la pantalla que está bajando Ami es algo muy importante. Por ejemplo, vemos en la pantalla que está como las competencias o habilidades que tiene que tener cada uno de los roles, digamos. Por ejemplo, el rol de director, que es el primero que hablamos, solamente aparecen como dentro de sus funciones comprender, comunicar y fomentar. Él no tiene que hacer, no tiene que implementar, no tiene que modificar, no tiene que meterle mano, digamos, a lo que está haciendo el software. Entonces, lo que tiene que comprender, por ejemplo, las características de un modelo productivo tradicional. Okay, tienes una persona que tiene experiencia en esto, o que conoce cómo son estos procesos, o que tiene que comunicar cómo se hacen, digamos. Pero no todos los roles tienen que hacer. Eso es algo No, a lo claro, que yo digo. y mucha gente tiene esa poca comprensión de es que no produce porque no hace, pero Claro, dirige para que entonces tengas presupuestos en tiempo, tengas un modelo bajo los estándares. Cada vez los términos de referencia van a referirse mucho más a cumplir los objetivos. O sea, ¿cuál sería para ustedes? O sea, la clave de un director BIM, ¿cuáles deberían de ser los hitos más importantes? O sea, ¿cuál yo es creo el que objetivo, el KPI número uno o de los número uno? tener una, o sea, ser una persona capaz de organizar un equipo. Yo lo mediría, y Entender alguna la vez platiqué con organización. Sebastián Manrique de esto, ¿no? Donde tenemos que llegar a un KPI de dinero, de retorno de inversión, donde obviamente, o sea, que lo que estás produciendo realmente tenga un valor monetario, un valor en calidad, pero que si el modelo BIM y mi producto del modelo BIM va a hacer que mi obra tenga pues mucho más, sea mucho más eficiente y ahorre por ende, pues yo creo que el director BIM está haciendo bien su trabajo. Claro, que responde por el retorno de la inversión también, como que se Claro, da exactamente. Si no, ¿para qué administración, hacemos esto? básicamente. ¿Para qué hacemos Yo, esto? yo, Lo que digo es que cada uno tiene que producir, o sea, tiene que producir algo y tiene que tener un foco y el director BIM tiene que mantener ese foco de la producción en que todo se esté, o sea, que estemos
cosechando lo que de golpe. necesitamos estar Yo, cosechando. yo lo que decía que al final, yo siempre me he imaginado al BIM eh, como esta orquesta, ¿ya? Ujú. Ustedes ven que en la orquesta no hay nada piramidal más que el director. O sea, yo creo que el director pudiera ser algo, obviamente sí tenemos que tener algún tipo de jerarquía, eso es indudable, Alguien que dirija. pero, Ujú. pero él es el quien dirige un gran grupo que es un equipo completo. No, yo no tengo aquí los que están haciendo una cosa, sino que todos suenan de una forma completa. No es que el Armónica. Al trombón unísono. suena. Claro, No, no hay armónica, nadie ajá. está brillando por sí solo dentro de Claro. este proyecto, de este gran equipo que es una orquesta, y el director es quien saca y te dice, mira, esta es mi música, este es mi proyecto, y me salió perfecto en esta orquesta. Entonces, para mí el director, el que revisa y está como, tú dale un poco más arriba, tú dale un poco más abajo, tú estás sonando Guiándolo, bien, ¿no? entonces es el que ve los resultados de cada uno de los roles que está actuando. Y, y me imagino que yo no entiendo bien el tema de la música tan perfecto, pero quizás dentro también tiene algunos tipos de equipos, por tipos de instrumento, por decirlo así, donde cada uno Hay un quizás puede líder. tener un líder, ¿cachai? Una cosa así. Entonces, para mí, eso es el BIM. Pero yo tengo Yo una creo que crítica a lo que, no sé si los podemos unir a esta crítica, disculpa María, ahí para mí, lamentablemente, en los que estábamos viendo, lo que nos está mostrando a mí, el tema de Plan B, para mí, y lo digo personalmente, no sé si ustedes están de acuerdo, son roles demasiado ligados a la etapa de diseño Ujú. Totalmente. Sí, Y del fíjate, proyecto. y no faltan. incluye algo muy importante. A ver, no incluye a la gente que sirve. O sea, el equipo BIM sirve a alguien, sirve a gente que opera o que tiene que entregar ese resultado. Es decir, yo por modelar, precisamente no tengo que estar entregando o no tengo que tener, digamos, el producto terminado. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, un banco, hay una persona que va a revisar este banco y va a decir cumple con todas las normativas, con todos los estándares, que no necesariamente es el modelador BIM. Es más, no tiene nada que ver con BIM, pero está incluido dentro del flujo, dentro del proceso. Y lo que veo tanto, o sea, yo también concuerdo contigo, que le hace falta tanto gente de construcción, porque vemos casi la gente de diseño y también el operativo, la gente de mantenimiento, que tampoco está Eso, metida en esto. yo no veo un manager No, aquí dentro de los un roles. BIM Construction Manager, por ejemplo, no existe claro. un BIM Construction Manager. La persona que te va a decir, no, eso no se construye así. No, la logística, o sea, y por eso estamos años luz todavía de que la gente se involucre en temas BIM, porque los roles no son reales. O sea, nada más estás atacando una fracción que es el diseño, cuando existe toda una gama más completa y con más peso, que es la construcción y mantenimiento. Claro. No, y yo también pienso que dentro de esos mismos roles, disculpa María, dentro de esos mismos roles que tiene Plan BIM, deberían incluso existir dentro de ellos mismos unos subroles o algo que sea un poquito más específico para algún, porque lamentablemente yo creo que en temas de roles, nosotros los humanos, yo creo, somos personas que nos encanta tener como un yo soy esto, me encanta y soy esto, y yo hago esto y hago esto. Y cuando viene una persona al lado que tiene un rol igual, le dice, oye, pero ¿por qué tienes un rol igual al mío si yo soy ese rol? Entonces Claro. empiezan a pelear, Competir. claro, o competir algunas cuestiones que se transforman en una lucha para mí estúpida. Sí, y hay Bueno, algo María, que yo veo un error nada más, o lo veo incompleto, porque realmente no podemos ver los perfiles de roles como de una manera, o sea, vertical, Lo- que se tiene que tejer una red de trabajo, y es en la red de Ujú. trabajo en donde ves las coincidencias o los join points que tienen un perfil con otro perfil. O sea, y claro, luego, por ejemplo, muchas empresas trabajan con consultores externos de todo también. tipo y no las consideran. Y es tan No hay que importante, desconocer eso, ¿ah? claro, Porque todavía, yo encuentro que los consultores externos, si hablas, por ejemplo, en temas de modelación, por ahora tienen un rol bueno, o sea, están empujando también a las otras personas que se empiecen a empapar un poco del BIM, pero yo encuentro que eventualmente van a desaparecer los modeladores externos o sea, tendrían que empezar a disminuir, eso es lo que digo, quizás no desaparecer, pero yo creo que Gracias por eventualmente el nivel de implementación o adopción que claro, vaya teniendo la quiero, industria. claro, porque yo quiero, creo que el nivel va a ir madurando. quiero Dale. compartir la pantalla de lo que veíamos antes de empezar a grabar, que es brevemente, y la gente que está en YouTube lo pueda ver, pero yo, o sea, yo veo tres niveles. El equipo BIM,
digamos como tal, que aquí lo importante, lo que estamos viendo es el BIM Manager, un técnico A, un técnico B, que pueden ponerle el nombre que quieran dentro de la norma de Plan BIM, pero también veo el equipo de consultores de software. Para mí fue importante que tener el respaldo del consultor de la casa de software o las casas de software que utilizo, en todo tipo, desde Project Management hasta BIM, y lo que es el consultor de TI. Si la gente no tiene esas dos figuras de lado, la verdad es que está perdiendo una gran parte de su control. Y luego, obviamente, los usuarios a los que atiende, desde el manager, el líder, el que opera o el dibuja, modela, revisa, hasta el Project Manager, que ahora tenemos mucha gente de Agile, Scrum, y tiene ese control de costo, tiempo, desempeño, y los consultores que vienen asociados pueden ser firmas de diseño de interiores, diseñadores expertise en, no sé, vivienda vertical o en retail o lo que sea, y toda la gente externa que apoya a que se produzca la información más rápido. Mucha gente, por ejemplo, ahora vamos a ver que las empresas quitaron muchos operativos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvieron que eliminarlos. ¿Y qué van a depender? De gente externa. Entonces van a incorporar gente externa que pueda ayudarles a que se haga el trabajo. Y viendo un poco más a detalle, digamos que el cómo se entreteje, estamos viendo en YouTube. Si no, busquen en el canal de YouTube, pero estamos viendo ya cómo Es que sí, véanlo en YouTube, por cómo favor. se involucran todos. El BIM Manager, técnico A, técnico B, el consultor de software y el consultor de TI, junto con quienes producen información, que es desde el manager, el líder, el operativo, el PM y los consultores hasta los externos. Y vemos de otro lado cuáles son, digamos, los roles que Las debería de tener, responsabilidades las o responsabilidades. habilidades. Exacto, desde el control administrativo, desde la administración de un servidor, porque los modelos no pueden estar en las computadoras de todo mundo, ¿no? Las políticas y procedimientos súper importantes, lo que son alta, baja de proyectos, perfiles, accesos y permisos, uso de bibliotecas, quien maneja los estándares, quien desarrolla los manuales técnicos, ¿no? Quien crea objetos, quien modifica plantillas, quien desarrolla el modelado, realmente el modelado BIM, quien vincula los archivos externos, quien cuantifica, genera tablas y quien da acceso a las unidades. Si ven la pantalla, estamos mostrando qué puede y qué no puede hacer cada uno de ellos, pero creo que lo rico de esto es... O qué debería ser, o qué debe o qué debería ser. Exacto, ¿qué debería ser? Puede cambiar y pueden existir particularidades, claro, pero, y aquí, por ejemplo, no estamos considerando lo que tú dices, Sebastián, este BIM Construction Manager, este BIM Maintenance Manager, esta persona que te va a llegar a dar más valor, pero a lo que va es, hay que cubrir 4 campos. Uno, que el campo estratégico es quien define el orden de las cosas y los objetivos, que son los managers junto con los líderes, tienen que estar involucrados en un campo estratégico. Quien da gobierno y, digamos, calidad y control, pues es todo el equipo técnico con todas las herramientas que puede hacer. Por eso es que pueden dar acceso, bajar, subir permisos, definir perfiles, porque necesitan una gobernancia como tal. Y luego, ¿quién va a dar seguridad de respaldo? TI da seguridad de respaldo, la gente de software da seguridad de respaldo, para que no se te caigan los proyectos, que se cayó la red, que no funcionaron las computadoras, pues, ¿no? Que los respaldos se borraron, o sea, todo eso no lo considera un BIM Manager. Y quien opera y desarrolla, y es muy importante que el BIM Manager o la gente que está en el equipo de BIM Management no les meta el pie a la gente que desarrolla el proyecto, porque necesitan entregar, porque tienen deadlines muy claros. Entonces, como que todo esto debe de conjugar en una red que no podemos verlo, digamos, de manera nada más vertical, ¿no? El director no se involucra con el otro director, ¿no? Claro, tiene que ser de una manera matricial y digamos, muy, Sí. o sea, jugando uno con otro, ¿no? Pero eso es lo que quería mostrar. Oye, el único que me da miedo ahí es el que tienes ahí, y yo sé que lo tienes como un poquito más apagado, que es el software, el técnico del software. Accesos y permisos. Porque a mí me causa miedo, porque por lo general los técnicos o los consultores del software te van a tratar de solucionar las cosas o influir para que tú sigas con la marca o compren más productos de la marca. A mí me encantaría que y es súper utópico, pero que un técnico, ellos no pueden hablar de otras marcas, yo sé que no pueden ligarte a otras marcas, pero que tuviera un open mind, una mente un poco más abierta de decir, ¿sabes qué? La mejor es que conozcas esta plataforma que conocí en otro lado, por ejemplo, no sé. Entonces, para mí el técnico o el software advisor, por decirlo así, un consultor de software, debería ser quizá una persona externa, una persona que no esté influida por venderte una marca, sino que
sino que darte a conocer marcas o tipos de servicios o software que puedan ser cualquiera, no necesariamente el de la marca que tú estás utilizando propiamente tal, porque, y lo digo quizá abiertamente en cuanto a Autodesk, que tiene mucha gama de otros software que se pueden unir a esto, pero no necesariamente son los que tú necesitas en el momento o para el software propiamente tal, perdón, para el proyecto propiamente tal. Por ejemplo, yo palomeo que hasta la gente de software da acceso y servicios, da acceso y puede darte una seguridad. ¿Qué pasa si tu BIM manager dentro se vuelve loco y empieza a borrar los Claro. archivos? O sea, hay que preparar todo bajo, o sea, contrafuego. Todo puede pasar. Bajo cualquier riesgo, claro. Exactamente. Yo creo que lo que decía Sebastián, igual yo me he dado cuenta de que los consultores BIM de los software no son comerciales, primero. Entonces, yo me he dado cuenta porque, por ejemplo, cuando yo trabajaba con Sebastián en Graphisoft, Sebastián siempre fue un consultor que realmente le podría decir a una empresa, mira, la verdad es que esto lo estás haciendo con no sé, con BigCloud, pero tu empresa es demasiado grande y yo creo que deberías tener un servicio adicional como Amazon X Nube. Entonces, yo creo que eso es bueno, es una responsabilidad y una habilidad que tiene que tener un consultor técnico de un software. Claro, sí, sí. O sea, lo que se busca, digamos. Entonces, Lo primero que te preguntan, o sea, no sé, cuando dicen, bueno, vamos a pasar a hacer BIM, ¿qué equipos tengo que comprar? Y ya de entrada ahí ya entras en un dilema, ¿sí? Porque claro. la gente si tiene un súper equipo sobradísimo, una Alienware que cuesta, no sé, muchísimo, te va a decir, no, pues esta es buena. A mí me funciona. Y también o sea, parte desde algo tan sencillo como qué equipos, qué red, qué servidores, ¿no? On-premise o los tenemos físicos, o sea, los tenemos en nube. O sea, tienes un montón de cosas que la gente cuando le preguntas no tiene ni idea. Por ejemplo, cuando hay una alta cantidad de transferencia de datos, necesitas una red. Sebastián puso una mano ahí. Aplausos, no, son aplausos. Necesitas una red especializada, dedicada, porque pasaba mucho que la gente, fíjese, esto no lo contemplan los BIM managers, pero la gente en un despacho grande, a las 6 de la tarde, pues vámonos, ¿no? Claro. ¿Y qué hacen? Empiezan a guardar, todo el mundo empieza a guardar sus cosas, todo el mundo, la empresa empieza a guardar las cosas, se satura la red y de repente no llegan a guardar, ¿no? Y dicen, oye, es que está lentísimo, esto es horrible, no funciona, media hora para guardar un archivo, o sea, y hay cosas que no tienen ese tacto. Ese es mi punto en la experiencia del BIM Manager. Mira, sin vanagloriarme, por decirlo así, pero yo sí, cuando trabajé con la empresa de diseño, sí tenía esas probidades. ¿Ya? Yo les decía, por ejemplo, habían dos equipos. Ustedes guardan o envían la información a las 5:30, no a las 6, a las 5:30, usted a las 5:40 y usted a las 6, por decirlo así, porque para que no sucediera eso. Y era un equipo chico, éramos, no sé, 7 personas. Pero sí o sí les decía que ojalá estuvieran no enviando de como decimos en Chile, un Todos a la vez. paraguaso, Un paraguaso. todo, De paraguaso, sopetón. todo de sopetón, todo el proyecto completo, porque claro, puede haber saturación en la red y puede que no llegue la información al servidor. Sí. ¿Ya? Y también, por ejemplo, yo tenía los guardados de información, los respaldos externos, no los que produce el mismo BIM Cloud, sino que de algo externo yo arrojaba la información a otro lado, y eso los tenía, por ejemplo, en el almuerzo. Entonces la gente no entendí, o sea, ni siquiera se percataba que yo pescaba sus cosas y se las guardaba en otro lado, con automatizaciones, obviamente. Oye, y otra cosa que no te quise interrumpir cuando estabas viendo el tema de la matriz, es que un BIM manager, o no sé si es el BIM manager principalmente, por ejemplo, para proyectos complejos, yo no puedo estar en la marcha decidiendo cómo se van a ir armando los proyectos BIM. Ahí existe una planificación, y tú lo nombraste ahí dentro de la matriz, dentro de las primeras partes, la violeta, para los que estaban viendo YouTube. Por ejemplo, a mí me tocó también la experiencia de trabajar en un proyecto de 6 hectáreas aquí en Chile. Son 60.000 metros cuadrados de terreno, donde habían 7 torres de edificios, departamentos, dentro de este mismo predio,
no sé cómo se llama ya, un centro comercial en L, que aquí en Chile se llama el Strip Center, ya que es un centro comercial en L abierto hacia allá que tiene estacionamientos abajo, y no sé si era un centro de oficinas o un hotel. O sea, estamos hablando y dentro de estas torres habían 2 tipos de torres, o sea, habían 4 tipos de proyectos y más edificios dentro El de un terreno. mismo proyecto, dentro de un mismo Estos terreno. complejos mixtos que... Entonces, claro, yo llegué yo dije, esto de partida no lo podemos desarrollar en un archivo, es imposible. O sea, ni cualquier máquina te va a soportar 7 tipos de proyectos en un solo archivo. ¿Qué pasa si ese archivo muere, por decirlo así? Mueren todos. Entonces, para mí existía una lógica primero de entender el proyecto en su arquitectura, no de arquitecto, sino que en su arquitectura de construcción de cómo se va a construir BIM-mente esto, o sea, una lógica constructiva BIM, ¿ya? Que están los módulos vinculados, por ejemplo, o los bloques que se les llama en AutoCAD o en, no sé si o grupos en Revit, no sé cómo se llaman Revit, que existe también dentro de un archivo, un bloque maestro, donde van a tener alojado todo eso se va a repetir N veces dentro del proyecto. Luego existe el archivo de sitio, donde yo voy a alojar esto. Por lo tanto, existe toda una lógica que yo lo hice en una pared. Yo me acuerdo, primero vamos a tener un módulo para la arquitectura tanto, este módulo se va a repetir N veces en este archivo se va a ir dentro de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es llegar y planificar, o sea, yo no puedo decir, oye, ya empecemos a trabajar en el proyecto y ¿cómo lo hacemos? No, empieza tú primero, después yo voy a ir viendo cómo se van a ir construyendo estas cosas. Claro. Por lo tanto, eso no te lo enseña, en serio, no te lo enseña ningún máster, no te lo enseña nadie. Quizás, por ejemplo, cuando yo hice esta semana de BIM Manager de Graphisoft, quizás los Graphisoft te enseñan a ti o te dan la herramienta y dicen, mira, usted puede ocupar los módulos vinculados, pero no existe la práctica, no existe esto real de un proyecto cuando estás en la cancha y sales a la cancha y está todo el público ahí aplaudiéndote. Ahí te sientes, wow, aquí estoy realmente en un proyecto real, y ahí es donde dices, ya. Y lo otro que me pasó, estoy haciendo un monólogo aquí, lo otro que me pasó fue que mi jefe en ese entonces, ojalá que no lo escuche, no creía en mí, y no creía en el BIM, por decirlo así, porque me retó, me dijo, oye, ¿cómo se te ocurre tener 5 archivos para este proyecto? O sea, nos vamos a demorar una eternidad encontrando todo. Yo le decía, bueno, guárdalo todo en uno y vas a ver realmente cuál va a ser la diferencia entre tener todo en un archivo y en 5 archivos que están alojados en un servidor BIM. Qué diferente hubiera sido si este jefe había tomado el rol de director, total. Claro. Bueno, y aquí creo que va algo muy ligado a los roles, que es algo más o menos lo que comentaba Sebastián. Está también el plan de ejecución BIM, que también muchas personas lo dejan fuera. O sea, precisamente esa parte, esa planificación de cómo voy a ir construyendo mi modelo. De los modelos. Yo no conozco un BIM manager que utilice, o sea, que haga un plan de ejecución BIM. Yo no conozco uno realmente que en su práctica haga un plan de ejecución BIM. Uno solo. Aquí, no sé, ojalá ustedes sí lo conozcan. Yo no conozco uno que planifique acorde a una norma, sí, una técnica, un proyecto. A lo mejor, a lo mejor puede ser por carga de trabajo, porque los proyectos son muchísimos y todo, pero no saben cómo hacerlo. Y ya existen... No, yo ya conozco la experiencia de un compañero que desarrolló un plan de implementación BIM, y obviamente, está implementando BIM, pero también hace planes de ejecución BIM para los proyectos que están desarrollando. Y es obviamente porque está realizando una implementación BIM como tiene que ser. Yo creo que es que nos faltó hablar de un rol bastante importante, pero lo que quería decir era que algo que Sebastián dijo hace un rato sobre que esto no es independiente, el BIM es colaborativo, entonces el éxito es de todos, no es de una sola persona, y eso yo creo que es algo bastante importante. No, y también como para ir como decantando un poco todo lo que estuvimos conversando. Yo sé que se nos escaparon algunas cosas, en una hora 4 personas hablando es complicado expresar todas las ideas, eso para que lo entienda el público que nos escucha, pero para ir decantando un poco esto, dejar claro que los roles BIM van más allá, y siempre lo vamos a decir, que el mismo software. Va más allá que los software, ¿ya? Va en un tema de ejecución
de una estrategia completa, de un proyecto, de una visión de una empresa en cuanto a BIM. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con el BIM? ¿Y dónde está mi equipo de trabajo? No quiero decir ejército porque el ejército es bastante piramidal también para las cosas, pero cómo ir moviendo las piezas. Quizás el ajedrez es mejor ejemplo para ir viendo, porque están todos dentro de una misma línea, dentro de un mismo grupo, y cómo van atacando al proyecto, que puede ser el otro lado. Entonces voy moviendo las piezas realmente como tienen que irse haciendo. Entonces, de lo que yo digo para la gente, es que los roles BIM son más allá que el mismo software, como dije yo, y tiene que ver mucho con las personas, con las capacidades de la persona, con la personalidad de la persona, con la experiencia también de la persona, y con Las lo que la persona habilidades. quiere, con las habilidades y también con la visión, como decía María, con la visión de cómo se siente la persona, porque no todos quieren ser modeladores, no todos tienen las habilidades para ser project manager o gestores o directores BIM. Lamentablemente, yo digo, lamentablemente hay personas que son súper calladas y no van a ser directores BIM, aunque No van quieran. a ser líderes. No van a ser líderes, y eso no lo vean como algo malo. Tú puedes ser mucho mejor Obvio. siendo el mejor modelador del proyecto, entendiendo la lógica constructiva, entendiendo los estándares que le piden, entendiendo que el modelo tiene que tener la información en un momento definido. Entonces, eso quería yo dejar en claro, principalmente que los roles no son ¿Estáticos? claro, estáticos, no son de una profesión, no son tampoco de un Cargo título. tampoco. Yo no me gano el título de BIM Manager, independiente que uno Es estudie la alguna cosa, habilidad que nadie te va a hacer BIM Manager, sino que BIM Manager te lo va a dar el director BIM, un equipo de trabajo para un proyecto en específico. Y la experiencia, creo. Yo creo que, mira, bueno, nos faltaron 2 roles que hablar, pero la verdad es que son bastantes, que yo creo que podemos completarlo la semana que viene. Pero ¿te parece si di los roles, y cada quien digamos ciertos roles que, por ejemplo, no se han tocado? ¿Existen los roles? Revisor BIM y coordinador BIM. Claro, totalmente. Estos 2 roles no los hemos tocado, que yo creo que es un tema grande para hablar también. Aseguramiento de calidad está en el revisor y el coordinador. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una parte 2? Claro. Hacemos un segundo episodio hablando de esto. Yo creo que es importante esto que estamos hablando y yo creo que no hay que dejarlo en el aire. Pasar, Yo creo que Pero claro. director BIM, modelador BIM, ¿y quién está en medio? O sea, debe haber revisores, coordinadores, integradores. ¿Y cuál es mi guía? Que aquí entra el plan de ejecución BIM. También eso, creo que no hablamos tanto de eso como Sí, yo creo que tenemos debiéramos que hacer un haberlo hecho. capítulo de plan de ejecución BIM. Eso, Sí. Ya, entonces, para cerrar, conversamos entonces, para recapitular. Conversamos del rol de director, del rol de gestor y del rol de modelador BIM. Conversamos de esos 3 roles, cuáles son las responsabilidades, escuchamos planificación, comunicación, comprender, comunicar, que ahora es la otra, experiencia. implementar, la experiencia. Entonces, más o menos ya vamos armando algo. Yo creo que puede ser bueno que completemos en el próximo episodio junto a otro tema bastante importante, que es la postventa, que es lo que estábamos hablando. Ah, también. Sí, totalmente. Yo llegué a hacer una encuesta en LinkedIn de varios BIM managers. ¿Y cuál creen que sea la característica o la habilidad más importante de todos? Y les voy a decir, había creatividad, escucha activa, persistencia, colaboración, liderazgo, con hambre de más, o sea, muchos mencionaron búsqueda de más, organización, entender, o sea, el entendimiento de la industria en la que aplica, entender los procesos de la empresa, contar con expertos y tocaron el tema de humildad. Esos fueron los puntos que mencionaron más importantes. El número 1, ¿cuál creen que fue? Entender los procesos de la empresa. Colaboración fue el número 1 por mucho. O sea, debe de ser una persona súper colaborativa. O sea, súper colaborativa. Claro. Sí, exacto, que tenemos esta idea que el BIM Manager va a hacer el plan de ejecución BIM y va a resolver todo, y no, la verdad es que es algo que estuvimos platicando a lo largo del episodio. Es un tema colaborativo, es un tema donde todos tenemos que participar, y sí va a haber una persona que va a coordinar la participación de todos, pero es muy diferente a decir que esa persona va a solucionar todo. No, Exactamente. Esa persona solo va a coordinar todo. Oye, Carlos, ¿y cómo te ha ido con la encuesta de los precios? Oye, sí. Excelente. Está interesantísimo. Ok, o sea, el 67% de las personas no puede pagar hoy por un software más allá de $500.
¿no? Sí, Y sí, solamente el 23%, fíjense, del 67 ya el 23% menciona que pagaría entre 500 y 1500. Y yo estoy hablando, la encuesta fue muy clara, tu software BIM, no estoy hablando de un bundle o un combo de claro. soluciones, tu software BIM. Entonces, solo Yo el me acuerdo que la 23. retuiteé yo y mira, yo creo que cuando ahora también hay que saber de que la gente está demasiado atacada por todo, primero. La gente se ataca por todo y todo lo Como todo como el meme Sí, lo millennial toman mal. me afecta. todo hashtag me afecta, total. Y a mí me comentaron así como, pero es que no depende del costo, sino de lo que yo necesito. Ok, yo no estoy hablando de lo que tú necesitas, yo estoy hablando de lo que cuánta plata tienes tú para comprarlo. Exacto, es eso, es Suponiendo que lo exactamente eso. encuentras, ¿cuánto pagarías? Es puntual, no, no qué hace el software, no cuál software, es qué necesitas, cuánta plata tienes tú y ya. Ah, bueno, no sé qué, ok. Pero la gente está, Claro, mira, pues le hashtag estás diciendo, mira, 68% ya sube, o sea, ya está. 68% han dicho que menos de $500. El 68%, claro, la gente no tiene para comprar más. Y te lo dice esta gente que te menciona eso, te lo dice ¿Cuántos votos llevas? porque ya compró casi 200 votos de esto. Ya. Y ya compró soluciones de arriba de $2,500. ¿Y qué le va a decir a Sí. su jefe? No, es que fíjate que sí existen soluciones de menos de $500. Y Al no, año te va a ahí se decir van a eso. bueno, meter en claro, a ese problemas. 68% los invitamos a pasar por la página de acá. Exacto. Vean que hay otras opciones para poder lograr hacer. Y a lo mejor no nada más modelan, pero están revisando, coordinando planos y van a comprar un software de modelado. O sea, hay tanta incongruencia a Ay, tanto veces. tema. Pero Bueno, bueno, entonces cerramos entonces este episodio con el mensaje de los roles, que no es entonces no es una persona, no todo el mundo puede ser para todos los roles, digamos. Y el rol no es un cargo, no es una profesión, no es un título, es simplemente una responsabilidad, un rol que tiene que cumplir. La palabra rol lo dice, digamos. Entonces, Ujú. muchas gracias por escucharnos en esta oportunidad y nos vemos el próximo sábado. Entonces, el vamos siguiente a... sábado vamos a tocar un tema así como con sal y limón. Sí, Sí, mucho sal y mucho limón, que fue la carta que se sí, hizo a Autodesk, donde varios se exacto. quejaron de todo esto. Estaremos hablando de eso y veremos, Servicio al cliente. tratemos de entender el servicio al cliente, mucho del servicio, porque esto viene no nada más de un tema de software, sino es una postventa, algo que la gente está viendo, no está viendo valor y normalmente cuando quieren pagar las renovaciones, la gente no tiene ni idea y me pasó muchísimo, hay mucha experiencia que Claro. podemos contar. Sí, Sí, ahí podemos contar hartas cosas. Y también es eso. Si por los 2000 y tanto que estoy pagando por un software, ¿qué estoy pagando? ¿Qué realmente estoy pagando? ¿Qué ¿Qué servicio estoy incluye? pagando? ¿Qué estoy pagando? ¿Estoy el acceso para poder dibujar, para poder modelar algo? ¿Estoy pagando un servicio para que me atiendan bien, etcétera, etcétera? Es como muy parecido a cuando voy Sebastián, hay a un servicios que restaurante. cuestan lo mismo que la anualidad del software completo. Nada más el servicio cuesta exactamente igual que un sí. software nuevo. Entonces, ¿qué estamos pagando por ese servicio postventa? Claro. Pues nos Claro, vemos lo al vemos. siguiente. Pero bueno, nos vemos Bueno, en el siguiente. buen sábado. Nos vemos. Chao. Bye. Chao, Bye. chao. Hola. 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 Lista, María.